Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo agradecidísima de poder compartir una vez más en este su programa preferido de todos los martes por la noche. Esto es En Contexto y yo soy Rosalba Escalante. Hoy es martes 8 de octubre del año 2024, casi finalizando este año, señores. Ya entraron los famosos BRE, que ya son los últimos meses del año y ahí como que el tiempo pasa un poquito más rápido, es lo que percibe uno. Y ya pues en fracción de segundo estaremos nosotros con los aprestos de la preparación de la cena de Nochebuena y también de la llegada del nuevo año, esperando que todos nosotros hayamos podido cumplir la mayoría de las metas y proyectos que nos hemos propuesto para este año. De no haber sido así, pues tendremos otros 12 meses por delante para poder lograrlos. Son simplemente proyecciones que a veces se cumplen y a veces no. Señores, y nosotros vamos a dedicar el programa del día de hoy a debatir, a estudiar de manera detallada y minuciosa ese tan esperado proyecto de modernización fiscal o proyecto de reforma fiscal que ya por fin lo presentó ayer ante la opinión pública el presidente Luis Abinader durante el encuentro acostumbrado de todos los lunes con los medios de comunicación denominado La Semanal. El presidente Luis Abinader presentó allí este proyecto de reforma fiscal. La reforma fiscal, como todos sabemos, que está incluida en el pacto fiscal, que es el único de los 3 pactos que queda pendiente de los establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, esa ley que se firmó en el año 2012 y que pues a partir de ahí todos los gobiernos se habían estado haciendo de la vista gorda. Ya se firmó el pacto eléctrico y el pacto por la educación, que hayan dado resultados o no, pues era un requisito que estaba establecido en la ley. Ya economistas y diferentes sectores de la sociedad habían expresado que se hacía impostergable la aprobación de un proyecto fiscal que pueda dividir de una manera más justa la carga impositiva de República Dominicana. Este proyecto fue presentado por el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ahí en el encuentro La Semanal, y explicó que este proyecto de reforma fiscal, a través del que el gobierno busca recaudar 122.000 millones de pesos, se compone de 4 ejes fundamentales y que esto busca eficientizar el gasto público y también incrementar las recaudaciones. Por ejemplo, el primer eje que corresponde a la protección social, a través de la cual se aumentará el acceso o el alcance de los programas sociales para mitigar cualquier efecto sobre la población más vulnerable. Hay un segundo eje que abarca el programa de inversión pública y gastos priorizados. Un tercer eje que establece las reglas claras e iguales para todos en cuanto a persecución y evasión, que ese es uno de los temas que más preocupa a la sociedad y los que se ha pedido que sean atacados. El gobierno ha dicho que va a combatir la evasión y la elusión fiscal. Sin embargo, no explica de manera detallada en este proyecto de reforma fiscal presentado ayer cómo va a perseguir, cómo va a castigar la evasión fiscal, que de acuerdo a economistas sobrepasa los 400.000 millones de pesos al año, que esto viene siendo el 5% del Producto Interno Bruto. El cuarto eje que también propone la simplificación tributaria. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Jochi Vicente o José Manuel Vicente, quien explica de manera amplia o de manera conjunta de qué se trata este proyecto de reforma fiscal, y más adelante entonces la vamos a ir analizando punto por punto. Presentamos la propuesta de modernización fiscal que hemos preparado con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad y lograr una República Dominicana desarrollada y con mayor equidad. Ningún país puede depender eternamente de la deuda para financiar la provisión de servicios públicos, y en nuestro caso, cortar esta dependencia significa realizar cambios significativos a la estructura del sistema tributario. La República Dominicana tiene uno de los gastos públicos más bajos de la región
y esto limita de forma importante nuestra capacidad de invertir lo necesario para resolver los problemas de los servicios básicos de la población. En consonancia con esto, el presidente Abinader aprobó recientemente la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este es el primer gobierno que promueve y promulga una ley que impone límites al crecimiento del gasto público. Con esto estamos marcando un hito sin precedente en la historia de las finanzas públicas, donde el gobierno explícitamente se compromete con la sostenibilidad fiscal, una mayor rendición de cuentas y más transparencia en el uso de los recursos públicos. El proyecto que estamos presentando consta de 4 ejes. El primer eje es la protección de la población vulnerable. Esta reforma tiene muchos efectos positivos sobre la población de bajos ingresos. Como parte de la reforma, se incrementarán las ayudas sociales para compensar los efectos que produzcan la generalización de ciertos impuestos en ciertos productos y servicios. La asignación del programa Aliméntate pasará de 1.650 pesos mensuales a 2.000 pesos mensuales, para un aumento de un 21%. Esto implica un aumento de más de 5.000 millones de pesos al año en este programa de asistencia social. Otra medida compensatoria que el gobierno está proponiendo como parte de la reforma es un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Por último, estaremos dedicando fondos que permitan aumentar el salario mínimo del sector público para elevarlo de los 10.000 pesos mensuales actuales a 15.000 pesos mensuales. El segundo eje tiene que ver con el programa de inversión pública y gastos priorizados. Aumentar los ingresos del gobierno es fundamental para poder invertir en el bienestar de los ciudadanos. Nuestro gobierno tiene una amplia cartera de proyectos que transformarán radicalmente el sistema de transporte del país. Entre estos se encuentran el tren metropolitano que conectará la capital con el Aeropuerto Internacional de las Américas y 30 áreas urbanas más, el teleférico de Santo Domingo Oeste, el tren de San Cristóbal, el monorriel de Santiago. Estos proyectos están diseñados para fomentar una movilidad sostenible e integrar los sistemas de transporte masivo en todo el país. Ustedes escucharon de forma genérica qué es lo que contiene este proyecto de reforma fiscal que se incluye dentro del paquete de reformas que se plantea este gobierno impulsar, como lo es el proyecto de reforma constitucional que ya se debate en el Congreso, se han aprobado algunos artículos, como lo es el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social y que era uno de los más esperados e impostergable. Por ejemplo, este proyecto de reforma fiscal también contiene la eliminación de incentivos y de algunas exenciones de las que gozan algunos sectores específicos como los industriales, los grandes empresarios y la industria del cine, que consiguieron esas exenciones y esos incentivos producto de leyes que fueron creadas para fomentar esos sectores. Por ejemplo, la ley de cine que fue creada para impulsar el cine dominicano, pero no para mantenerlo para toda la vida. Y yo pienso que ya era justo y necesario que a ese sector tan productivo de la sociedad dominicana se le eliminaran esos beneficios y empiecen a pagar impuestos, porque la industria del cine es incluso mal utilizada aquí en República Dominicana para el lavado de activos y para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, aunque muchos de los productores de cine hoy quieran molestarse por eso. No es todo el mundo que lo hace, pero la industria se presta para eso. Ustedes sabían que esos grandes conciertos que se hacen aquí en República Dominicana y que dejan todo el dinero del mundo más 5 pesos, no le dejan al gobierno dominicano un solo peso de beneficio porque no pagan impuestos. Igual cuando se produce una película que deja todo el dinero del mundo y no le genera al Estado Dominicano ninguna ganancia. Al contrario, el Estado Dominicano tiene que darle 1% a ese sector.
pero esa fue una ley que se creó durante uno de los gobiernos de Leonel Fernández. Ya esa es una ley que tiene aproximadamente 20 años y que si en 20 años ese sector no ha crecido lo que ha debido crecer, pues entonces no lo va a hacer nunca. No lo va a hacer nunca. Ya está bueno. Y es muy positivo que se le hayan quitado los beneficios a ese sector, tanto a ese como a los sectores industriales y a las grandes empresas. Desde ya, y como era de esperarse, los industriales y los productores de cine ya han empezado a quejarse, como es el caso de Eri Andújar, quien es el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, que dice que la eliminación de esos beneficios que durante años el gobierno le ha dado, pues va a afectar su competitividad a nivel internacional. Pero deben ustedes saber que el gobierno solamente en el año 2022 dejó de percibir más de 222 millones de pesos por concepto de los beneficios que le otorga a esos sectores. Vamos a escuchar primero a Jochi Vicente, quien nos explica cuáles son esos sectores específicos que van a dejar de recibir esas exenciones y esos beneficios especiales de parte del gobierno. Tienen necesidad de ser mantenidos y otros serán mantenidos con algunas modificaciones. Específicamente se están derogando los tratamientos fiscales preferenciales al sector turismo, al cine, a la industria, a la cadena textil, los relacionados con los fideicomisos y los relacionados con la ley de mecenazgo. El bono ITEVIS y ciertas exenciones para los fideicomisos orientados a proyectos de vivienda de bajo costo serán mantenidos por su importancia en el desarrollo de ese segmento de vivienda, el cual es un eje estratégico de nuestro gobierno. En el caso de los incentivos a la zona franca, se realizarán ajustes relacionados con las empresas operadoras de parques de zona franca, las cuales, en su esencia, son empresas de alquiler de inmuebles y provisión de ciertos servicios. Por otro lado, las empresas de zona franca que vendan al mercado local podrán elegir entre realizar una declaración jurada por los beneficios de esas ventas al mercado local o pagar un 5% de las mismas por concepto de presunción del impuesto sobre la renta. Un tratamiento similar operará a las empresas logísticas. En el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo, se proponen modificaciones para garantizar que la misma sea utilizada para inversiones mayores al equivalente de 5 millones de dólares y que mantengan una nómina no inferior de 100 empleados de la zona permanente durante la operación de la empresa. La exención sobre los impuestos a los combustibles fósiles se limitará a aquellas empresas que vendan su energía al sistema eléctrico nacional interconectado. En el caso de las personas físicas, uno de los grandes problemas de la estructura de nuestro sistema tributario es la baja tributación que registran las personas físicas. Esto se debe por varios factores. Por un lado, al igual que en otros sectores, existen diversas exenciones que limitan la capacidad del Estado de gravar a los que poseen mayores ingresos. Por otro lado, la existencia de una tasa de impuesto para el tramo alto de los ingresos de las personas físicas, menor que la tasa de impuesto corporativa existente, permite una planificación fiscal por parte de algunos dueños de empresas para reducir sus pagos de impuestos. Por último, la no obligación de presentar declaración jurada para los que son asalariados, independientemente de sus niveles de ingreso, permite la ilusión del pago de los impuestos. Ahí estuvieron ustedes escuchando a Jochi Gómez cuáles son esos beneficios especiales que durante años se le ha concedido a esos sectores y, como bien él dice, han impedido al Estado Dominicano recaudar la cantidad de dinero que se requiere. Como era de esperarse, las reacciones adversas de esos sectores que se van a ver mayormente impactados, pues
no se hicieron esperar, como por ejemplo los industriales de Herrera, y es que todo el mundo pedía y decía que se hacía impostergable y necesaria esta demandada reforma fiscal que está contenida en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero nadie quiere que le carguen el dado. Todo el mundo quería reforma fiscal, pero nadie quiere que le carguen el dado. Vamos a escuchar a Eury Andújar, representante de los industriales de Herrera. Crónica de una muerte anunciada. Entendemos que la propuesta en términos generales fue una buena propuesta. En cuanto a lo que tiene que ver con los incentivos para pymes, o sea, básicamente todo lo que es la eliminación del anticipo, o por lo menos para la micro, y también lo que es la pequeña y mediana empresa en porcentaje de un 40 y un 60%, eso lo valoramos como muy positivo, porque eso va a permitir quizás que se pueda bajar un poco la informalidad en el sector de las pymes. También vemos como positivo que se pueda incorporar al RST ya de manera más expedito, más fácil por parte de la administración. Creo que va a ser, lo valoramos como muy positivo también, o sea que ese régimen único de tributación para personas físicas y para micro, por así decirlo, va a ser beneficioso en cuanto a reducir la informalidad. Por lo tanto, entendemos que lo valoramos como muy positivo. En términos generales, la reforma que tiene que ver con todo lo impositivo, pues ya básicamente estaba anunciado, sabemos que es necesario, el país necesita, el gobierno necesita de los recursos para las inversiones que tiene que hacer, por lo tanto entendemos que era necesaria una reforma fiscal, ya todo, incluso los partidos de oposición en las diferentes entrevistas que tuvimos nosotros también con los candidatos, expusieron que cualquier gobierno que ganara tenía que abocarse a una reforma fiscal que estaba básicamente postergada desde 2011, 12. O sea que realmente nos da muy duro a todos, cuando digo a todos es de los pobres, los medianos como nosotros, ¿verdad? Que son los que van a llevar la carga más pesada, porque con el asunto de todo lo que se elimina del ITEVI, eso va a ser inmediato, eso va a ser un aumento realmente en todo lo que tiene que ver de una merma de los ingresos, por así decirlo. Pero realmente a donde yo me quiero llevar, y aparte que nos compete más a nosotros, es la industria. Sorpresa para nosotros, la industria que tiene muy pocos incentivos, pues se va a llevar lo poquito que tiene, que básicamente son el régimen de depreciación acelerada de la inversión en maquinaria para tecnologías e innovación. Eso se lo lleva, y si se va a llevar también lo que es la tarifa eléctrica industrial. Es una tarifa en la cual nos pone en competencia, en igualdad, por ejemplo, con Centroamérica, que tenemos un mercado abierto, o sea, donde ellos están comprando energía prácticamente aún con la tarifa actual mucho más barata que nosotros. Y realmente con eso va a ser muy duro para las empresas industriales, muy duro, porque no estamos compitiendo con las empresas entre nosotros, estamos compitiendo con el mundo. Y una energía económica como está en la mayor parte del mundo, nosotros nos pone en desventaja competitiva. Así que básicamente ese es un resumen de lo que nosotros vemos como industriales, a lo que a nosotros nos afecta. A esto se le puede sumar el tema de que también se plantea un aumento salarial para que la Crónica. Bien, ahí estuvieron ustedes escuchando. Hay otros elementos que contiene este proyecto de reforma fiscal, pero los vamos a seguir debatiendo cuando regresemos de la pausa. A ustedes mantengan la sintonía con nosotros, porque al regreso estaremos hablando sobre este importantísimo tema que nos compete a todos, porque esos recursos que pretende recaudar el gobierno a través de ese proyecto de reforma fiscal va a salir de los bolsillos suyos y de los míos.